En la región de Auckland hay más de 40 volcanes y en el más famoso de todos, el del Monte Den, nos ha citado Agustín Cebrián, un aragonés que lleva 3 meses en Nueva Zelanda. Agustín, hombre, ¿qué pasa? ¿cómo estás? Bueno, encantado de conocerte. Cuéntame, ¿qué haces tú por aquí? ¿Qué hace un aragonés aquí en Nueva Zelanda, nada más y nada menos? Estudiar un poquito de inglés y aprender una nueva cultura y ver un poquillo lo que hay por aquí, a ver, no sé, a ver qué me depara la vida y un poco de todo, ¿Cómo fue esa llegada aquí a Auckland? Fue buena, pero como no sabía nada de inglés, porque llevaba mucho tiempo sin estudiarlo, era como, bueno, los inicios de todo, que siempre son un poco duros, pero poco a poco ya me iba adaptando y ya bien. ¿Y tu familia qué te dijo? Mi familia, que estaba loco perdido, imagino que será lo que le decían a todos, y que dónde iba y qué tal, y que dónde está Nueva Zelanda, pero bueno, al final ya un poco los convencí, como que era un paso para mí, en mi vida, y bien. Agustín, ¿y qué te pareció la primera vez que viniste a este volcán? Pues me impresionó porque como nunca había visto ninguno, era como, ostras, qué volcán hay aquí, ¿no? Como, cuidadín, pero bueno. De estos en Paniza no hay, ¿no? No, ni... Vamos, por allí nada. Algún cabezo, pero volcanes no. Allí, ¿qué es lo que tenéis? Mucho vino, ¿no? Que es además es lo que te dedicabas tú antes. Sí, por ahí todo cepas, todo vino y sierra, y poco más. Y cuéntanos cómo era tu vida anterior a venir aquí a Nueva Zelanda. Pues nada, estudié turismo y luego cuando cambié estuve trabajando, bueno, yo he estado hasta 8 años o 9 en la bodega de mi pueblo, bodega Virgen del Águila, ya lo digo para quedar bien en mi pueblo. y bueno, cuando vine aquí ya pues era como romper con esos 8 años y empezar una nueva etapa. ¿Te dio mucho reparo cuando le diste al clic del ordenador y cogiste el billete para venir y romper con todo? Mucho, era como... Era como 5 segundos ahí, que estás ahí como, ¿qué? ¿Sí o no? Hasta que ¡pam! Y ya es como, hostias, ya la he metido. Y es como, venga, ahora ya no hay vuelta atrás, ya todo tiene que seguir su ritmo y venga, ya para adelante. Bueno, hablabas del vino de tu pueblo. Me cago en la leche. Es lo que te hemos traído. Ostras, muchas gracias, me cago en 10. Tu hermana nos la ha mandado para ti con todo su cariño. Ostras, mira, esto es como el químico de mi pueblo siempre dice, cuando bebas un trago de este vino, probarás el sabor de tu tierra. Y yo, pues mira, ahora la recordaré mejor. Agus, ¿y cómo se pasa de vivir en un pueblecito como Paniza a una ciudad como esta? Hombre, pues al principio cuesta un poquillo porque es como un cambio muy grande. Luego los pasos de cebra, como podéis ver aquí, es como que todo el mundo pasa como quiere, como le da la gana, y te tienes que adaptar la cabeza un poco ahí, como centrarte bien, pero luego ya cuando ya llevas unos días es como que, bueno, ya lo ves algo más natural y ya lo asimilas mejor. Y no sé si hay algo de todo lo que hay en Nueva Zelanda que te recuerde a Aragón. Pues lo único, bueno, el romero, que mucha gente pone romero en sus casas, entonces como que cuando lo cojo y lo huelo es como que, ostras, mira, que me viene a la cabeza un montón de sensaciones, de pensamientos, como que, qué bonito. ¿Pensabas que iba a haber romero aquí en Nueva Zelanda? No, nunca. Era como, pensaba que el romero solo estaba en Aragón. ¿Y cosas que eches de menos de por allí? Hombre, claro, echo de menos a mi familia, mis amigos, un buen bocadillo de jamón, con una ámbar y un buen vaso de vino también, y bueno, pero bueno, no hay que pensar en eso tampoco, es como que ya llegará, si llega, ya llegará. Pues además este verano creo que tenías bastantes compromisos, ¿no? Sí, este verano tenía 6 o 7 bodas de mis mejores amigos, algunos, y era como, bueno, dejo atrás eso, pero bueno, ellos lo entienden también, espero que lo entiendan, sí, lo entenderán seguro, y también me pagaba el viaje. Agus, ¿a cuántos metros hemos subido? A 300 metros, metro arriba, metro abajo, una cosilla así. O sea que debajo de nuestros pies tenemos unos cuantos, ¿no? Unos cuantos, es como que igual un bote, 2 botes puedes dar, depende. Sí, ¿esto es seguro o no? Bueno, es seguro, pero no pega muchas pataditas. Bueno, y tengo entendido que aquí en Nueva Zelanda nació lo que conocemos como puenting o bungee jumping, ¿no? Que sí, se llama aquí. Sí, aquí es como muy habitual y lo tienen como algo muy normal, demasiado normal. Donde les pongas una cuerda se tiran para adelante. De puentes, de todo, ¿no? Sí, de puentes, desde torres, desde donde les pongas. ¿Tú te animarías o no? Hombre, hace un bonito día. Sí, podemos probarlo, sí. So, if you're ready to jump, just basically everything has to be out of your pockets. So any coins or paper, anything out of your pockets.
and also any jewelry, so watches, rings, necklaces, bracelets, things like Okay. that. So if you want to take those off. Is not okay? No, everything is Okay, okay. ¿Preparado para saltar desde esta torre? No. Pero da igual, ¿no? Yes. Bueno, adelante. Respira hondo, ¿eh? But now my ex is here. Yes, it's okay. Wow, okay. Huevos fritos, ¿no? Yes, I think. Omelets. Omelette fried egg. Omelette is Spanish omelette. Spanish omelette. ¡Suerte! ¡Por mi abuelo! Right, hands behind your head. Fucking. You ready? No. Comes over steering in 3, 2, 1, go. ¡Me cago en la puta madre! ¡Hostia! ¿Qué tal, Agus? Muy bien. ¿Qué se siente? Is that good? Nada, es luego diariamente. ¿Es comparable a alguna sensación que hayas tenido? No. A ninguna, ¿no? Está de puta madre. Para decirlo rápido y claro. No ha sido tan duro, ¿no? No, la verdad es que luego ya cuando estás a mitad ya es como que, bueno, ya está. Y ahora vas a ver la Sky Tower con otros ojos, yo creo. Sí, ahora ya es como ya, de ahí me tiré yo, Y después del bungee jump, aquí otro deporte de riesgo, ¿no? Sí, ahora esto ya es más de fuerza, ya es más de rapidez y de todo. El rugby, que aquí es como el deporte nacional, como nosotros tenemos el fútbol. Pues esto se tiene aquí el rugby todos los días en este parque. Están llenos de gente jugando al rugby y pegándose y bueno, no lo llego a entender, así que tampoco lo miro mucho. Y lo que son muy famosos aquí son los All Blacks. Sí, ¿no? los All Blacks es el equipo nacional, porque aquí es como que los demás equipos, la liga es como más normal, pero los All Blacks es como lo más. Cuando ves un partido de rugby, bien, está bien, pero cuando son los All Blacks se vuelven locos, cuando pierden lloran, es como la locura. Ahora estamos en la vieja estación de trenes, ahora la han remodelado un poquillo, es todo habitaciones, es un poco una estación tipo la de Canfrán, muy bonita, pero lo que han hecho ha sido reconvertirla en como una especie como de hotel, para estudiantes, para gente que viene. Esto es toda la cocina. Luego tenemos también a los lados donde vive mi amiga Pepa, que es por lo que estamos aquí. Y nada, estamos un poco aquí haciendo comida, tortilla de patata. Porque Ternasco es un poco más difícil, ¿no? Hacerlo. Ternasco es muy complicado. Entonces, como lo más rápido y lo que más gusta a la gente es como omelette Spanish. Perfect, very good. Todos ahora, unos somos de cada madre, pero todos nos une una misma situación. Entonces como que cuando tenemos momentos difíciles nos apoyamos entre todos, porque otro día te puede pasar a ti, entonces como todos te apoyas. Porque tú has pasado algún mal momento también, ¿no? En estos 3 meses aquí. Sí, mi abuelo falleció estando yo aquí, entonces es como le quiero dedicar el programa a mi abuelo, a mi madre, y bueno, bien. Bueno, Agus, los cumpleaños no son muy diferentes a Aragón, ¿no? Nada, son un poco parecidos, pero con diferentes personas, entonces está bien. Te juntas aquí con los amigos de antes, ¿no? Sí, claro, con los que estábamos antes y con otros más que hay por aquí también, que conocemos a mucha gente, entonces nos juntamos todos para los cumpleaños. Agus, pues nos tenemos que despedir ya, ¿qué es lo que te depara el futuro? Espero que me depare lo mejor posible y que todo vaya bien y que, bueno, que todo sea perfecto y que la gente que conoce aquí, que nunca la olvide y que nos podamos ver en el futuro en nuestros respectivos países. ¿Los invitarás a Paniza? Vamos, tienen su casa allí, si quieren. Bueno, ¿algún recuerdo que quieras mandar para tu pueblo y para todo Aragón? Sí, le mando un recuerdo a mis padres, que le han pasado un poquillo mal, le doy un abrazo fuerte a mi madre y para mis hermanas y para mis amigos que se han casado y no he podido estar en su boda. Y bueno, para todos en general. Bueno, muchas gracias, que disfrutéis del cumpleaños, ¿eh? ¡Hasta luego, chicos! ¡Adiós!